con nuestro tema el día de hoy es obedeciendo en tiempo y forma. Y quiero que vayan conmigo a Éxodo, capítulo 16. Éxodo 16, dice la palabra del Señor así. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, prácticamente al mes y medio que habían dejado Egipto, ¿verdad? Pasa este evento. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y quiero que aquí entendamos un punto. Dice, murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Así dice el versículo 2. Dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar a hambre a toda esta multitud. Fíjense lo interesante de esto, amadas hermanas. El pueblo no estaba muriendo. Nunca dice que el pueblo estuviese muriendo de hambre. ¿Sale? Por algo se estaban quejando. Muertos no se quejarían. El muerto nada sabe. ¿Ok? Entonces, veamos la perspectiva. O sea, realmente no dice la palabra de que ya al mes y medio la gente estaba cayendo de hambre, al mes y medio la población estaba disminuyendo porque como no tenían nada que comer, ¿verdad? Estaban desfalleciendo de hambre. No tengo el dato cuánto dure una persona sin comer, pero les aseguro que mes y medio no. Y podrían decir, bueno, es que ellos no murieron en mes y medio porque Dios iba con ellos, ¿ok? Si Dios iba con ellos, estoy seguro que en ese mes y medio nada les faltó, ¿ok? Nada les faltó. Más sin embargo, vean cuál era la queja. O sea, la queja es que no había ollas de carne, que no comían hasta saciarse. Aquí podemos ver que sí había alimento, pero no al punto de reventar y ya no comer más, como estaban mal acostumbrados en Egipto. Dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vuelvo y repito, nadie estaba muriendo de hambre. Era la idea que el enemigo generaba, ¿verdad? La codicia generaba en la mente del pueblo de Israel al no tener ya de lo que por mucho tiempo dependían, el mundo. ¿Ok? Recordemos que en muchas enseñanzas hemos visto que Egipto representa el mundo, ¿verdad? Lo codiciable, lo deseable. Y el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, ahora los iba a alimentar de una manera diferente. Vuelvo y repito, la palabra para nada dice que no tenían que comer y se estaban muriendo de hambre. No dice eso la palabra. ¿Ok? Lo que la palabra está diciendo es que para el pueblo de Dios no era suficiente lo que Dios estaba proveyendo. ¿Sí? En el desierto. A lo mejor estaba proveyendo langostas, miel silvestre, como en su momento mantuvo a Juan, ¿verdad?
Y ellos dicen, no inventes, esto nos vamos a morir de hambre con esto, cuando allá en Egipto teníamos ollas de carne. ¿Eh? O sea, estaban dispuestos a morir en la glotonería y en los deleites del mundo, ¿sí? Antes de morir, supuestamente ellos, de hambre con lo que Dios les estaba proveyendo. Quiero que analicemos bien este punto, amados hermanos. Quiero que lo analicemos bien. En ninguna parte, o sea, si hay parte de la escritura donde el Señor indica que hubo hambruna, no era este el caso. La Biblia no dice que el pueblo empezó a desfallecer de hambre y a morirse de hambre. Eso es la perspectiva de la gente que no confía en Dios. Ve la circunstancia difícil y comienza a murmurar, como fue el caso de este pueblo. Versículo 5, más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día, porque en el séptimo día el Señor no iba a proveerles de esa nueva bendición. Pero aquí viene un punto. Si les indica que iban a recoger doble, quiere decir que entonces lo que los había sostenido en alimento antes del maná del cielo tampoco iba a estar a su alcance. O sea, no dice, en el sexto día pues saldrán a alimentarse como lo estaban haciendo antes de esto que voy a mandar. No, dice, van a recoger doble porción, ¿verdad? Sí. Versículo 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. No dice, Moisés no dice, contra mi hermano y contra mí, dice contra Dios, contra Dios. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer. Ojo, muy interesante. En el versículo 4, Dios le dice a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Para nada menciona la carne. Pero en el versículo 8, Moisés habla de lo que le dice Jehová. O sea, hay un diálogo posterior a este donde Jehová dice, y es más, no tan solo les voy a dar pan, les voy a dar carne y anúnciaselos. Pero fíjense la condición que pone, bueno, no condición, sino lo que dice el Señor, dice, porque de esta manera voy a probar si están en mi ley o no. ¿Sí? Entonces, lo que aquí el pueblo tenía que entender es lo que el Señor estaba exponiendo al final, para ver si andan en mi ley o no. Y por eso entonces da indicaciones precisas. Les aseguro que Moisés no le echó de su iniciativa y que Moisés no andaba, no consiguió carne por ahí para hablar de más en el versículo 8, no. Hay un diálogo, nuevamente, que aquí no lo menciona, ¿verdad? De Dios con Moisés que les hace prometer también carne al pueblo. Si no, Moisés no lo hubiera articulado, ¿ok? Dice, y en la mañana pan hasta saciarlos. ¿Por qué? Porque es lo que habían murmurado. No tenemos comida, ni podemos comer hasta saciarnos. Y dice, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, ¿ok? Dice nuevamente, con que habéis murmurado contra él. Moisés no dice contra mí, contra mi hermano. O sea, Moisés no le estaba levantando carga al pueblo. Se aseguró que en ese diálogo donde ahora Dios también le dice a Moisés que les va a dar carne, Dios le dijo a Moisés, porque han murmurado contra mí. En verdad, Moisés no hubiera tenido, ¿verdad?
la iniciativa, ¿verdad?, de condenar al pueblo, diciéndoles porque hablaron mal en contra de Dios y van a ver, no, Dios se lo dijo, Dios se lo dijo. Y por eso Moisés dice, porque habéis murmurado contra él. Moisés estaba replicando lo que Dios estaba conversando con él. ¿Ok? Dice, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Moisés no estaba tratando de apaciguar, de manipular la circunstancia para apaciguar el pueblo contra él por temor a que lo mataran. Moisés a esas alturas estaba firme en saber en quién confiaba. ¿Sí? Moisés únicamente estaba siendo, ¿verdad?, el locutor de lo que Dios estaba comunicándole al pueblo. ¿Sí? Entonces, vemos nuevamente un versículo 4 donde Dios promete pan, pero un versículo 8 donde Dios a través de Moisés promete carne. ¿Sí? Y dice nuevamente, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. O sea, ahí era un pónganse a cuentas, pónganse a cuentas. Y repito, nuevamente es interesante que después de que el Señor dice, voy a hacer esto para probar que están en mi ley, ¿sí? Posteriormente da indicaciones precisas de cómo tienen que recoger el alimento. ¿Ok? Pero aquí Moisés a través de Aarón, ¿verdad?, vuelve a exhortar al pueblo a ponerse a cuentas. Hey, pónganse pilas porque Dios ha escuchado sus murmuraciones, ¿sí? Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne. Cuidado, hermanos, dirán, ahí está, pastor. Sí lo dijo el Señor. Ojo, Moisés lo dice en el versículo 8. ¿Eh? ¿Ok? Eso habla de la intimidad de este siervo para con Dios, que ya le había presentado el plan, ¿sí? Y dice, y por la mañana os saciaré de pan y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Diciendo el Señor, si con esto no te queda claro que yo soy tu Dios, no sé qué esperes, ¿sí? Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan de Jehová, os da para comer. ¿Sí? Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. ¿Sí? Fíjense. Fíjense interesante, dice. Recoged cada uno según lo que pudiere comer. Sin embargo, Dios dice, con un gomer es suficiente. Lo demás es glotonería. ¿Sí? ¿A qué voy? El Señor no va a dar rienda suelta a nuestros instintos carnales. Él siempre va a marcar límites. ¿Ok? Él siempre va a marcar límites. La queja era que se estaban muriendo de hambre supuestamente, que no es cierto. Era lo que ellos aducían que iba a suceder, por lo que el Señor estaba ministrando antes del maná y las codornices. Vuelvo y repito, les aseguro que Dios no tenía el pueblo sin comer.
pero no era lo que ellos apetecían, lo que su carne clamaba, esas ollas llenas de carne y esa abundancia en exceso de la cual se acostumbraron en Egipto. ¿Ok? Entonces aquí dice el Señor, yo daría hasta saciarlos, pero no una saciedad como en el mundo, de que ya le escupas y que y la abrazas y digas, no, aquí déjamelo porque mañana me lo como. No, nunca va a dar rienda suelta a nuestras carnalidades y banalidades. Nunca, el Señor nunca lo va a hacer. Cuando el Señor dice, yo te voy a dar hasta saciarte, es la cantidad necesaria, la cantidad necesaria, ¿sí? Entonces, no vale decir, Señor, es que yo para saciarme necesito ganar 200,000 pesos al mes. No, no, mijo, yo te voy a saciar. No tengas duda de ello. Señor, decía la canaca, ¿y mis 200,000 pesos qué? No, es que eso es lo que tú crees que necesitas para saciarte. Yo sé bien qué es lo que necesitas para saciarte. Entonces, cuidado, hermanos, no confundamos, no confundamos. Vemos unas murmuraciones donde el pueblo demanda una saciedad carnal, exagerada, extrema, ¿sí? Egoísta, egoísta. Y el Señor dice, yo te voy a dar hasta saciarte. Y dice aquí viene el ejemplo, dice, y recogieron perdón, dice, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Ay, a lo mejor se les abrieron los ojotes a todos. Ay, no, no, pues yo sí me echo 5 piezas, ¿no? Y más con lechita. Dice, hey, cuidado, un gomer por cabeza, ¿sí? Un gomer por cabeza, ¿sí? Conforme al número de vuestras personas. Si eran 6 de casa, un gomer o 6 gomer, ¿ok? Porque eran 6 los que integraban esa familia, ¿sí? No de que, no, es que allí en Egipto podíamos agarrar hasta 12, hasta 18 piezas, porque eso nos saciaba, no. Ese era el extremo, eso era lo que la carne solicitaba en un mundo egoísta, despreocupado, desentendido en la mala manera de ver las cosas, ¿no? Y dice, pero dice la palabra del Señor, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Ojo, aquí dependiendo la cantidad de integrantes de la tienda. Y lo medían por gomer, y no sobró aquel al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, en la cantidad que Dios ordenó. ¿Ok? Dios es lo suficiente. Dios es lo necesario. ¿Ok? Dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. ¿A qué voy? A que si al final de cuentas me tocaba una pieza de pan, por así decirlo, un gomer de pan, mi duda de que, ¿y mañana habrá? ¿Qué tal si mañana vuelve a tocar miel silvestre? Mejor me guardo una mitad, ¿sí? Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés. Aquí viene el punto, amados hermanos. El Señor dice, yo voy a proveer todo esto para ver si estás en mi ley. Y de ahí da instrucciones precisas a Moisés. ¿Ok? Para verdaderamente saber si estás en la ley del Señor o no, más allá de que alabes muy bonito y que declares que es tu Señor y que lo amas bastante, es saber, ¿sí? Si estás obedeciendo en tiempo y forma. Todo lo que el Señor te manda hacer o nos manda hacer. Esa es la manera única y verdadera de identificar si estamos en el orden de Dios. ¿Mm? No hay otra. El saber si estamos obedeciendo en tiempo y forma. Entonces podemos ver, ahorita vamos a continuar con la lectura,
En la palabra del Señor encontramos muchas ordenanzas, hermanos. Les he dicho que hay unas prescritas y otras deducidas, ¿sí? ¿Verdad? Más en el Nuevo Testamento está plagado de ordenanzas, ¿sí? Y algunas de ellas realmente nos parecen incómodas. El perdonar, el restituir, el pagar lo que debemos, el no ser fiadores, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? El no preocuparnos por nada es una ordenanza del Señor. Y a veces nos cuesta mucho trabajo obedecer, entender. Y estamos preocupados por todo, por todo. Y sin embargo olvidamos que es una ordenanza del Señor. Dice, no te preocupes por nada. ¿Sí? Es una instrucción precisa para que, como Dios dijo al pueblo de Israel, pueda ver si verdaderamente estamos en él. ¿Ok? Otra, en todo da gracias. En todo da gracias. Oh, ya va a empezar a llover. Ay, como ayer. Ay, se va a inundar. Ay, se me va a meter el agua. No tenemos tiempo para agradecer. No tenemos tiempo para agradecer. Hoy me hacían una pregunta que qué prefería, una inundación severa o una sequía severa. ¿Mm? Lo que prefiero es tener el corazón para cualquiera de las dos, decirle a mi Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta inundación. Gracias, Padre, por esta sequía. Eso es lo que preferiría, tener el corazón, la firmeza en mi fe de poder agradecer por cualquiera de las dos. ¿Sí? Y es una ordenanza clara. Pero hoy el Señor nos dice que esas ordenanzas, ¿verdad? El obedecerlas en tiempo y forma, dejan en claro si estamos en el Señor o no. Punto que se acaba, ¿verdad? Otra ordenanza muy firme del Señor, en todo tiempo, siempre devuelve bien por mal. ¿Sí? Y en ocasiones hay ordenanzas que nos parecen imposibles, ¿sí? Como el hecho de este pueblo de que creer que el Señor los iba a sostener con pura saltamontes y miel silvestre, iba a ser imposible, al punto de decir, nos hubieras dejado allá, hubiéramos preferido morir en en tu mano, pero al lado de ollas llenas de carne y de comida hasta saciarnos. Fíjense nada más. ¿Mm? Lo que estaban prefiriendo, porque no creo que con mielecita y saltamontes la libremos. Nos ha sacado para morirnos de hambre. ¿Mm? Esa era la apreciación del pueblo, porque les aseguro que nadie estaba muriendo de hambre. ¿Cómo creen? Dios estaba con ellos, pero lo que pasa es de que ahora Dios los estaba sosteniendo con lo que Él provee para ello, no con lo que ellos deseaban y extrañaban del mundo. Y ahí es la confrontación. Ahí es el choque que lleva a este pueblo a murmurar. Entonces pensemos en esto, amados hermanos, cada instrucción que Dios nos da, ¿verdad? Realmente es una acción de fe, ¿sí? Cuando el Señor nos pide que hagamos algo que requiera que nos esforcemos, debemos tomar decisiones, ¿sí? Entonces, confiamos en nuestro instinto que nos dice, no, esto es imposible, no, no creo poder, no, 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 no. En verdad, a lo mejor lo intento o a lo mejor lo hago porque Dios me lo pide, pero no, 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 no creo poder perdonar, no creo poder olvidar. ¿Verdad? O verdaderamente comenzamos a confiar en Dios y hacemos todo lo que nos pide en tiempo y forma. ¿Sí? Vamos a tener que decidir. ¿Sí? Y el punto es que constantemente, podría decirse que en ocasiones diariamente, el Señor nos pide que hagamos lo imposible. ¿Sí?
sabedor que lo vamos a lograr si estamos en él. Por eso la palabra dice, tú agota la imposibilidad, pero si haces como yo te pido, entonces yo cumplo, haciendo eso imposible, posible. Ese es el poder del Señor. Un poder que se ejerce en los que en él confían y le obedecen en tiempo y en forma. Entonces, amados hermanos, debemos entender que como hijos de Dios debe ser una obligación, ¿verdad? Depender completamente de Dios, ¿sí? No un si quiero, no un a ver si me parece. No, el hijo de Dios está obligado, ¿sí? A depender total y completamente de Dios, porque es a donde lo tiene que empujar su fe, ¿sí? Entonces veremos que eso nos va a librar de muchas circunstancias que no debemos sobrellevar, ¿sí? Bien, miren, Dios pone a prueba a su pueblo, dice, con esto probaré si estás en mi ley, así lo dice en el versículo 4, ¿sí? El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria, ¿verdad? ¿Sí? Voy a ponerlos a prueba, voy a ver si cumplen o no mis instrucciones, ¿sí? Y da esas instrucciones precisas, ¿sí? Y aparentemente descabelladas, pero necesarias para que él probara la obediencia de su pueblo. ¿Mm? El Señor le pide a Abraham que abandone la seguridad y comodidad de su casa. Lo llama y dice, deja todo y irás a donde yo te mande, ¿sí? Abraham no sabe a dónde va a ir. Una cosa es segura, va a ir a un lugar donde no ha estado, ¿sí? Porque el Señor necesita que lo haga para dar comienzo a una nueva nación, ¿ok? Y Abraham así lo hace. Deja todo y comienza su peregrinar en el Señor, ¿sí? Dios le pide a Noé que construya un arca en una tierra seca que no llovía, ¿sí? Lejos del océano, ¿sí? Lejos de cualquier prueba de agua. Noé lo hace, ¿verdad? Noé hace algo que parecía loco, algo que parecía imposible, pero obedece a Dios. Obedece a Dios. ¿Cuál es el resultado de ello? Nuevamente una nación. Interesante. O sea, vean cómo la obediencia de los siervos son en pro de naciones, de naciones. ¿Sí? Miren, cuando más de 5,000 personas tenían hambre, bueno, no argumentaron tener hambre, lo dedujeron los discípulos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que tenían hambre eran ellos. Y de ahí, Señor, pues ya como que ya es tarde, ¿no? Mándalos a que echen taquito. A lo mejor los que estaban más surgidos del taco eran ellos, ¿sí? Pero bueno, aún así Jesús atiende el asunto, ¿sí? Y le dice a Andrés que los alimentara, ¿sí? Le pide a Andrés que los alimente. Hoy en día no es distinto. Dios nos pide a su pueblo, ¿sí? Que hagamos lo imposible para ponernos en una posición en la que tenemos que confiar en Él para que los milagros sucedan. En pro de naciones. ¿Mm? En pro de naciones.
Y Él lo quiere seguir haciendo. Él lo quiere seguir haciendo. Nuestra fe va a crecer más y más, no solamente cuando nos regocijamos continuamente de las circunstancias difíciles, sino también cuando obedecemos de inmediato y en forma, ¿sí? ¿Por qué digo en forma? Dice mi esposita, no debemos hacer las cosas como el borolas. Hay instrucciones precisas. Hay instrucciones precisas de cómo se debe de perdonar. Hay instrucciones precisas de cómo debemos entregar ofrenda a nuestro cuerpo vivo. Hay instrucciones precisas de cómo debemos celebrar la cena del Señor. Hay instrucciones precisas de cómo nos debemos llevar entre los hermanos. Hay instrucciones precisas de cómo debemos reconciliarnos. Hay instrucciones precisas, incluso hasta de cómo tenemos que acudir al trono de la gracia. ¿Mm? Entonces, hay mucha diferencia en hacer las cosas, pues porque Dios lo dice, pero realmente, pues no estoy del todo convencido. ¿Eh? Es que mi fe mi religión me lo demanda. Eso es totalmente diferente al hecho de saber que ahora verdaderamente estamos en el Señor y todo nuestro mover se desenvuelve en nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Sí? Más allá de mucho bla, 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 accionar, ¿verdad? Y como dice el Señor, de esta manera, ¿verdad? Probaré si estás en mí o no. ¿Sí? Y ahora podemos entender cuando muy tajantemente el Señor dice, hey, ¿quién eres tú? Ni te conozco, hacedor de maldad. No, pues es que en tu nombre echábamos para afuera chamucos y sanábamos. Sí, pues eso lo pueden hacer en mi nombre. Eso no quiere decir que estaban en mí. Sí, murmuraban, no obedecían en tiempo y en forma, a su manera, ¿eh? Trataban de obtener los recursos del reino y del cielo para saciarse aún en las cuestiones humanas y no en la saciedad que trae el hecho de depender de mí, ¿sí? Y ya lo dejamos claro esa parte. Dice el Señor, yo también les voy a dar hasta saciarse un Gomer por cabeza. ¿Eh? Un Gomer por cabeza. Entonces, repito, ¿no? Cuando reciben esa instrucción de que van a todos a tomar porque el Señor les va a dar hasta saciarse y, ¡ay, no, pues va a estar chido el agandalle! Hey, un Gomer por cabeza. Porque yo sé que es lo que necesitas para saciarte. Aunque tu carne dice, no, tú requieres 4 Gomers, estás regordito y más si le echas con cafecito con leche. ¿Y qué tal si para mañana no hay? Sé previsor, agárrate 8 piezas, porque y muchas veces tenemos conductas de ese tipo, amados hermanos. ¿Y saben qué es lo triste? Que le llamamos sabiduría de Dios. No, hay que ser sabios. O sea, si podemos agarrar 8 piezas, agarramos 8, porque qué tal si para mañana no hay. Y no dice el Señor, hey, ocúpate el de hoy, el día de mañana traerá su propio afán, ¿sí? Porque a lo mejor estás quitando 4 piezas de otra tienda que los va a necesitar. A lo mejor estás quitando 4 piezas que le corresponden a otra familia. Ah, pero tú te dices sabio en el Señor y previsor y le llamas discernimiento de espíritu. ¿Están viendo lo interesante de obedecer a tiempo y en forma, amados hermanos? Qué importante, ¿no? Bien, vamos a continuar. Cuando obedecemos de inmediato, ¿verdad? Eso nos edifica y ensancha nuestra fe. Cuando Dios nos diga que hagamos, amados hermanos, algo, ¿verdad? No te sientes a pensarlo, no te sientes a comprenderlo, ¿sí?
Porque entonces el enemigo va a meter duda. ¿Por qué eso? No tiene lógica, no tiene sentido. Y es cuando empieza la duda. Cuando Dios te mande, obedece inmediatamente y en forma, ¿sí? Y deja de pensar, sobre todo, que lo tienes que hacer por ti mismo y en tus fuerzas. Si tú obedeces, Dios lo hará. Si tú obedeces, Dios proveerá. Si tú obedeces, Dios añadirá. Si tú obedeces, Dios pondrá las fuerzas. Si tú obedeces, Dios pondrá el recurso. Si tú obedeces, Dios pondrá la estrategia. Si tú obedeces, Dios hará todo. ¿Sí? Lo único que debemos de hacer es simplemente obedecer. Y la manera en que ha de ser es sin pedir ni rehusar, solamente obedecer de inmediato. Confiar en que Él dará todo, proveerá todo lo que necesitamos para cumplir lo que nos va a pedir, ¿sí? Y eso, amada iglesia, nos hará crecer en fe. Miren, la fe puede ser invisible al ojo humano y más al inconverso, ¿sí? Sin embargo, amados hermanos, Dios la ve. Para Dios no pasa desapercibida tu fe, ¿sí? Y déjame decirte que una obediencia inmediata, pulcra, íntegra, ¿sí? Va a ser el resultado natural de tu fe, ¿sí? Préstame tu teléfono, ¿no, mi amor? Perdóname, se me fue la pila, pero continuamos, ya vamos a terminar. Entonces, repito, para Dios no hay imposibles y Él puede ver todo. Él ve tu fe, Él ve tu fe, ¿sí? Cómo la activas, cómo la accionas, cómo la defiendes, cómo estás firme, ¿sí? Y la prueba más fehaciente y natural de tu fe es la obediencia, ¿sí? Y una vez que se ve consumado ese vínculo de tu fe en la obediencia, ¿verdad? Todos los que te rodean van a poder verla. Y entonces entendemos lo que es una fe viva, porque toda fe sin obras es una fe muerta. Y por eso Dios dice que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Amados hermanos, seamos diligentes en obedecer en tiempo y en forma. Seamos diligentes en verdaderamente a analizarnos si estamos en el Señor. ¿Cómo? Meditando verdaderamente cómo estamos cumpliendo cada uno de sus ordenamientos, al pie de la letra o a nuestra manera, con duda o con certeza, con confianza o con incertidumbre. ¿Cómo? Porque es la manera en que el Señor prueba si estamos en Él. Dios los bendice, amados hermanos. Un abrazo. Gracias por darse el tiempo de conectarse y no dejemos de trabajar día a día en nuestra fe, en nuestra obediencia, en nuestra diligencia, en nuestra firmeza y confianza plena en Cristo Jesús. Muchas gracias por conectarse y por favor, hermana Rosy, ¿nos puedes despedir en oración? Buenas tardes, pastor. Claro que sí. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza, Señor, de esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú demandas, Señor, que tu pueblo obedezca en tiempo y forma, Señor, y en lo que tú estableces, Señor. Nunca debemos de hacerlo, Señor, conforme a lo que creemos, conforme a lo que pensamos, Señor, sino como lo has marcado tú en tu palabra, Señor, porque tú quieres un pueblo obediente, Señor, y la obediencia es parte de la santidad que tú demandas a cada uno de tus hijos. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor.
Gracias, Señor. Muchas gracias por permitirnos estar reunidos nuevamente en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Un abrazo, bendiciones, hasta Gracias, pronto. pastor. Bendiciones, Bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones, hermanitos.